Muy especial. Hablará primero, como estuvo anunciado en la publicidad, quien es el doctor Edwin Herrera Vasco, es egresado de la licenciatura en física de la Universidad Distrital, magíster en física de la Universidad de los Andes y doctor en física de la Universidad Autónoma de Madrid. Muy orgulloso, muy contento de tenerlo acá, sobre todo porque es un gran amigo mío, y entonces eso me pone más feliz aún. Y además pues tenemos un invitado especial, el profesor Román, que va a introducir, va a presentar el profesor Leiva. Entonces les cedo momentáneamente el micro. Bien, buenas tardes a todos y muy feliz de ver a muchachos del primer año acá, como corresponde. Y también me uno a la felicitación por la acogida que tiene nuestro coloquio, y realmente lo que esperamos es que este año nos toque correr la pared de allá hasta circunvalar, hacer otro piso y no sé qué más cosas. Y bien, de igual manera, Román Vidal es un amigo mío y como le pasa a César, y estamos muy felices de tenerlo acá. Entonces, en resumidas, él es mexicano y hizo su pregrado y su doctorado en la Universidad Autónoma Nacional de México, en la famosa UNAM, que hay que coger bus entre facultad y facultad. Y luego yo lo conocí y allá fue donde nos hicimos amigos en Estados Unidos, en Johns Hopkins University, en la School of Medicine, y él es uno de los lugares más grandes para hacer investigaciones biomédicas. Román es de formación biólogo, en investigaciones biomédicas, pero realiza su trabajo central en medicina, ¿cierto? Y lo interesante es que Román, a pesar de que hoy nos va a hablar, por ejemplo, del sueño mamífero, del ciclo, de cuando uno está despierto y cuando uno está dormido, y lo divertido es que para poder realizar este tipo de estudios hay que ponerle un montonazo de física, un montonazo de matemáticas, un montonazo de computación, y ahí es donde entra toda esta trabajo interdisciplinario, ¿no? Entonces, dejémonos sorprender por la charla. Bueno, muchas gracias, profe Alfonso Leiva, y gracias al profesor Román por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros. Ya tendremos oportunidad entonces de escucharlo una vez Edwin termine su charla. Bueno, la charla de Edwin, como en la publicidad ya lo han visto, pues hace referencia a una técnica, no me va a poner a hablar de lo que nos va a hablar con mucha precisión, pero pues tiene que ver con microscopía de efecto túnel, y una técnica que como puso muy bien en su título, nos permite ver átomos con otros átomos, usando átomos. Entonces, pues sin más preámbulo, los dejo con él. Muchas gracias. Bueno, gracias César por la introducción. Para mí es un verdadero placer estar acá. Yo soy código 991 y me gradué en el 2004, en 2005. Luego estuve trabajando 2 años en un colegio dando clases a niños de 10º y 11. Luego estuve trabajando en el ICFES haciendo preguntas para el ECAES y para Saber Pro de 11, Saber Pro, saber qué les ponen a los niños de noveno también. Luego estuve en los Andes haciendo una maestría también en física, trabajé también en el mismo tema de superconductividad, y luego de eso apliqué una beca con ciencias, y con esa beca con ciencias me fui a Madrid, España. Ya quizás más adelante les cuento un poquito de la beca, porque sé que es
algo que hay que seguir impulsando y que hay personas que están haciendo las cosas bien con los dineros públicos, y una de esas instituciones, así en estos momentos no tenga director, es Conciencias. Vale, luego les contaré más adelante. Bien, antes de empezar con la charla, quiero empezar con unos agradecimientos. En principio, pues al proyecto curricular de licenciatura en física, a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por haberme dado la oportunidad de formar mis bases, porque sin eso que recibí acá yo no podría estar en este momento nuevamente acá. ¿Vale? En particular quiero agradecer a 4 personas. No encontré las fotos de estas personas en internet, entonces por eso puse estos muñequitos. En principio quiero agradecer al profesor Miguel Ángel Martínez, que es un gusto tenerlo acá en el auditorio, él fue mi director de tesis de pregrado. Muchas gracias, profesor Martínez, por asistir aquí a la charla. El profesor Manuel Flores, que también fue uno de los que me impulsó a seguir adelante, y recuerdo cuando fui a pedirle la carta de recomendación para ir a los Andes, me dijo que nunca me olvidara de dónde venía. Entonces también quisiera que Manuel estuviera por acá, pero no está. El que sí encontré foto fue el profesor Alejandro Hurtado, que estaba muy pixelada la foto, no sé si está por acá, pero bueno, también quería agradecerle a él porque durante mi estancia acá fue una persona muy importante también, queriendo impulsarnos a seguir adelante y no solo en la docencia, sino también en la investigación. Entonces al profesor Alejandro, muchas gracias. Y finalmente César, no encontré otra foto, sino esta por allá que vamos en un carro en Madrid y nos íbamos de fiesta, entonces pues, estamos tan felices ahí. Pues muchas gracias César por invitarme y por permitirme abrir este semestre el colegio. Y finalmente Conciencias me pagó todos mis estudios de doctorado, todo, desde el taxi para salir de mi casa en Bosa, de la casa de mis papás, hasta los aviones, hasta la fiesta, los viajes, todo. Entonces es una invitación que les voy a hacer al final. Estudiar física hace que tu vida como estudiante de posgrado sea gratis. Nadie paga una maestría, nadie paga un doctorado. Los que tienen que pagar son los ingenieros y otras personas, pero nosotros como licenciados en física, si hacemos las cosas bien, no vamos a tener que pagar nunca un peso de nuestro bolsillo. Nos van a pagar por estudiar. Por eso es que estoy agradeciendo a Conciencias, que fueron quienes financiaron todos mis estudios de doctorado en Madrid. Bueno, entonces, como les decía César, el título de la charla es Átomos viendo átomos. Más adelante les contaré por qué puse ese título. Este doctorado se realizó en la Universidad Autónoma de Madrid, en el laboratorio de bajas temperaturas, y también hubo dinero de otras partes que tengo por acá, en particular la Fundación AXA y la Fundación BBVA, que también aportaron dinero, y como les decía anteriormente, si uno hace las cosas bien, siempre va a tener plata. Dicen que España está en crisis y todas estas cosas, pero los laboratorios buenos y la gente buena en Madrid y en España no están sufriendo son los laboratorios que no producen y no publican. Ellos son los que están sufriendo con lo de la crisis. El laboratorio donde yo estoy, en ningún momento le ha faltado dinero para comprar helio, para comprar recursos o para tener estudiantes que no vayan con becas. Bien, esta es una fotografía del laboratorio. Por acá está el sistema experimental que yo aprendí a manejar, que consta de un dilutor de helio 3 y helio 4. Y acá tengo un igual que está en el subsuelo, hay un hueco y aquí hay unas cuerditas, hay unas cuerdas de escalada sosteniéndolo, y ahí hay una bobina de 3 ejes superconductora, de la cual les voy a hablar más adelante. Acá también hay otras 2 diluciones, por acá y por acá. Entonces es un laboratorio, como pueden ver, como todos los demás laboratorios, está desordenado. Y básicamente el espacio de trabajo que yo tenía era este. Este es mi grupo de trabajo. Esta es una foto de hace 2 años. En particular, los cabecillas del grupo, los responsables visibles de lo que pase y lo que se haga bien o lo que se haga mal en el laboratorio son estas 3 personas. Está Germán Zuero, que es un alemán vasco, Sebastián Vieira, que es quien fundó el laboratorio hace más o menos 40 años y trabajó con las personas que les dieron el premio Nobel de microscopía de efecto túnel, que es la técnica que se aprendí a manejar. Entonces el señor tiene bastante experiencia. Y está finalmente Isabel Llamón, y aquí aprovecho para hacer una publicidad a mi laboratorio, y es que Isabel ganó el año pasado una beca ERC, que da la Comisión Europea
a los buenos grupos de investigación. Isabel está buscando estudiantes de doctorado y también investigadores postdoctorales con beca, o sea, se les paga todos los viajes, todo lo que necesiten. Entonces, si hay alguien que esté interesado en hacer estudios de doctorado en el laboratorio de bases de temperaturas de la Universidad Autónoma de Madrid, acá está el correo de Isabel. Si alguien quiere escribirle, se puede sentir en completa libertad de hacerlo, o si quiere hablar conmigo luego de la charla, con mucho gusto. Bueno, antes de ver la introducción de la charla, quiero mostrarles una gráfica que me parece bastante buena, y si hay estudiantes de los primeros semestres, quizás sea un poquito aclaratoria hacia lo que les espera en el futuro. El conocimiento humano inicia cuando empezamos con nuestros estudios de primaria, ¿cierto? Luego todos llegamos a la secundaria, está ahí todo bien, y enseguida empieza nuestra vida universitaria. Y si hacemos las cosas bien, podemos hacer una protuberancia aquí porque tenemos una tesis de pregrado, ¿vale? Luego de ahí seguirían los diplomados o las especializaciones. Y por arriba de eso está la maestría y el doctorado, ¿ok? Entonces se va creciendo específicamente en una rama de conocimiento muy bien enfocada hacia un horizonte fijo. Y si uno quiere, y si no hace las cosas bien en el doctorado, pues llega y hace esto, un pequeño puntico, pequeña portada. Y cuando se reúnen todas las ramas del conocimiento humano y se llena toda esa capita, pues el conocimiento humano crece uniformemente, ¿vale? Entonces, sé que muchos de ustedes ahora están acá, entonces la invitación que yo les hago es que espero que algún día estén también acá arriba, que sí se puede, ¿vale? En particular, yo hice algo que en física se denomina estudio de superconductividad a muy bajas temperaturas, que es una subrama de la materia condensada de física, ¿vale? Y específicamente, como les decía, son materiales superconductores, que es de los que les voy a hablar el día de hoy. Y para hablar de superconductividad, entonces recurrí a tener esta transparencia con estas noticias que fueron hace ya 2 años, en los que los periódicos colombianos hicieron referencia a lo que sucedió en Japón con un tren de levitación magnética, que se conoce como el tren magnético. Entonces aquí están los titulares, inclusive en ADN, para la gente que va por la calle, inclusive les alcanzaron a mostrar que había una noticia importante. Esto tuvo un factor de impacto bastante grande, y es una muestra de que el campo es activo y de que hay dinero para seguir en investigación en esto, porque esta noticia es del 2015. También hubo referencia en los periódicos más importantes a nivel global de este invento, de esta aplicación, porque casi siempre cuando uno habla de física de materiales, la gente le pregunta, bueno, ¿y eso para qué sirve? Siempre lo hacen. Entonces, los materiales de los que les voy a hablar hoy sirven para hacer ese tipo de cosas. También aquí hay otras fotografías de otros periódicos que también hicieron referencia al tren de levitación magnética Magnet, que alcanzó un récord de velocidad de más o menos 600 km por hora. Vale, entonces ahora sí vamos a hablar del contenido de la presentación. Entonces está dividida en 7 partes. Vamos a hablar primero de qué son los superconductores, una introducción muy básica, la breve historia de la superconductividad, el impacto actual que tiene la superconductividad en nuestras vidas, seguido por la superconductividad de velocidad. Les voy a contar los retos futuros de la superconductividad, qué puertas están abiertas para seguir investigando. Al final, casi al final de la charla, les voy a hablar de lo que hago yo en mi técnica experimental y el porqué del título de la charla. Y finalmente un anexo que se llama superconductividad y amor, ¿vale? Entonces vamos a empezar con la superconductividad. Entonces, al principio, cuando uno le habla a alguien de superconductividad, pues divide la palabra y sabe que si uno agrega ese prefijo, pues es algo grande, ¿cierto? Algo que es voluminoso, podría decirse. Y si le agrega la palabra conductor, entonces la gente que no sabe de física, a lo primero que me viene a la cabeza es quizás un personaje de este estilo, ¿cierto? O inclusive Juan Pablo Montoya, o, aterrizándolo más al caso de Bogotá, alguien que sea capaz de manejar esto, ¿cierto? Un Transmilenio en las horas pico. Eso podría ser un superconductor para una persona que no tenga conocimientos básicos de física. Pero como creo que todos los que están acá tienen alguna idea hacia dónde yo voy, pues para hablar de superconductor antes hay que hablar de lo que es un conductor. Y lo que define un conductor es la resistencia, ¿cierto?
resistencia eléctrica. Otros podrían pensar en este símbolo, si les hablo de resistencia, ¿cierto? ¿Qué es? Sabor, ¿cierto? Pero esa no es el caso de nuestra resistencia, ni tampoco partidos políticos y cosas raras de ese estilo. Es la resistencia eléctrica, ¿vale? Entonces, a partir de lo que sucede con los elementos o los materiales, de acuerdo a la resistividad, a la resistencia eléctrica, se pueden clasificar en tres tipos grandes, que son los conductores, los aislantes y los semiconductores, ¿vale? En particular, sabemos que estos materiales son buenos porque permiten un flujo de electrones casi libre, pero siguen teniendo resistencia diferente de sí. Lo que hace diferentes a los superconductores es que la resistencia de los superconductores por debajo de ciertas temperaturas, que se llaman temperaturas críticas, esa resistencia es cero, es muy cercana a cero. Entonces, eso es lo que nos define un material superconductor. Ahora, entonces, como les venía contando, aquí está haciendo la comparación de lo que sucede en un material conductor. Entonces, los electrones son las bolitas amarillas, van chocando con todas las impurezas a los otros iones positivos, y eso produce algo que en física se llama el efecto Joule, que es calentar también el cablecito por donde están circulando esos electrones. Mientras que en un material superconductor lo que sucede es que los electrones, bajo ciertas condiciones de temperatura, se acoplan y forman pares que se denominan pares de Cooper. Ese acoplamiento se da gracias a las vibraciones del cristal que se conoce con el nombre de fonones. Bien, entonces una de las cosas que puedo mostrar acá es lo que sucedería si utilizamos estos materiales para transportar electricidad normal. Entonces lo que sucede cuando se utilizan los materiales conductores normales es que se empieza con 100% de potencia y esa potencia de transferencia de energía va disminuyendo, y hay estudios que muestran que la potencia que nos llega a nuestras casas es del 73% de lo que inicialmente salió de la planta eléctrica, lo cual económicamente y energéticamente es desfavorable. Si nosotros utilizáramos materiales superconductores, la diferencia sería esta que se muestra en este video. Sería, aquí hay cables que van subterráneos, que necesitan bajas temperaturas, y que acá la pérdida de energía también, dado el número, sería casi del 4%, lo cual económicamente y también energéticamente sería muy favorable. Ahora, como les venía diciendo, los superconductores son materiales con resistencia nula. Empezar a implementar este tipo de materiales en nuestra vida diaria, en cables de transporte de electricidad, motores generadores de computadores, en transportes, líneas de bajo voltaje, tablas de corriente y generación de campos magnéticos elevados, haría que nosotros tuviéramos una transformación de la forma de las comunicaciones y la forma en la que transportamos energía, lo cual sería una completa revolución ahora que hablamos de querer tener energías renovables y de cuidar el planeta. ¿Vale? Estas energías son completamente limpias. ¿Por qué no usamos materiales superconductores en el día a día? Pues resulta que, como les contaba inicialmente, se necesitan muy bajas temperaturas. Entonces, para hacernos una idea de qué rangos de temperaturas se manejan y de los cuales yo manejaba en el laboratorio, se manejan actualmente, entonces está esta escala que no creo que la resolución sirva para, no sé si atrás creo que no lo ven muy bien, pero bueno, nos vamos a compararlo con los dibujos. Acá está la temperatura del Sol, pero acá está la temperatura en la que se da la vida, y por acá abajo empiezan a aparecer los fenómenos a nivel cuántico, por debajo de Kelvin. Yo alcanzaba temperaturas de 150 milikelvin, ¿vale? Entonces, el problema de esto es que se necesitan líquidos que se denominan líquidos criogénicos. Uno de ellos es el nitrógeno líquido, que está a menos 196 grados centígrados, y el otro es el helio líquido, que está a menos 269 grados centígrados. Con lo cual, si queremos utilizar estos materiales, el costo se incrementa debido a que licuar estos gases y convertirlos en líquidos es muy costoso. Pero lo que sí demuestra la historia del conocimiento humano, en particular de la superconductividad, es que cada vez estamos más cerca de alcanzar superconductividades de materiales superconductores a temperatura ambiente. Voy a contarles ahora
un breve resumen de cómo empezó la superconductividad. Entonces acá empezamos con la mítica curva de resistencia versus temperatura del mercurio. Esto fue descubierto por Kennedy Knox en 1911 y en sus medidas reportó que la resistencia venía un comportamiento lineal como cualquier metal en función de la temperatura, y cuando se alcanzaba una temperatura que se denomina la temperatura crítica o la temperatura de transición de fase, esa resistencia se convertía casi en valor cero, o sea, no había pérdidas por el transporte de esa corriente que fluía por el material. Otra cosa particular, otra huella digital de un material superconductor es lo que se denomina el efecto Mason, que es con lo que funciona el tren que les estaba contando al inicio de la charla. En este caso, el material superconductor, bajo ciertas condiciones de campo magnético y temperatura, expulsa el campo magnético de su interior, no permite que lo penetre. Pero resulta que otros materiales superconductores sí permiten la entrada de ese campo magnético, y lo hacen de forma ordenada y de forma cuantizada. Entonces, estos otros materiales que se denominan materiales superconductores tipo 2 permiten que el campo magnético entre, y en ciertas regiones tenemos presencia del campo magnético rodeado por algo que se denominan supercorrientes, y la entrada de varios vórtices y su interacción con estas supercorrientes hacen que se organicen en una estructura muy bien ordenada, que está muy bien estudiada ya hace muchos años, que se denomina red de vórtices de Abrikoso, que tiene una estructura que es hexagonal. Bien. Ahora, como les decía inicialmente, la historia muestra que cada día vamos acercándonos más a superconductividad, temperatura ambiente. Entonces, esta gráfica solo quiero hacer referencia a tres cosas. La primera es una gráfica de temperatura crítica en función del descubrimiento, y el otro llamado de atención es a que se den cuenta el número de premios Nobel que han existido en superconductividad. En el campo de la física quizás es el área en la que más Nobeles se han entregado, es en el área de la superconductividad. La otra parte importante es acá, en donde se empieza con esta línea morada, es cuando se descubren los superconductores de alta temperatura crítica o anticis, que son una mezcla de itrio, bario, cobre y oxígeno, y la mayoría de ellos siempre tienen esos planos de cobre y oxígeno. También hay con bismuto, con estroncio. A esto, en física, a este punto acá, se le denominó en el March Meeting de ese año, se le denominó el gusto de la física, ¿sí? Haciendo referencia a este festival que se hizo hace muchos años a favor de la paz y en contra de las guerras por allá en Asia. En ese momento, esto revolucionó a los físicos, y todos querían intentar saber cuál es el mecanismo que hace que existan esos superconductores de alta temperatura crítica. Porque los que descubrió Carl Mills durante todos estos años, se supo que, ¿dónde están los de la BCS? Aquí, exactamente. En 1957, la Barney, Cooper y Schiffer, los de la teoría BCS, establecen lo que les contaban inicialmente, que los electrones se aparean por pares mediados por un fonón. Y esa es la explicación para los superconductores isótropos. Estos superconductores todavía no se sabe cuál es el mecanismo que hace que esos electrones se apareen. Entonces, si alguien quiere meterse por ahí, pues seguramente le van a dar un Nobel cuando alguien llegue a explicar la superconductividad de la temperatura crítica. Finalmente, tengo acá esta noticia de también hace 2 años ya, en la que es la temperatura crítica más alta que se encontró en este compuesto que contiene azufre, y se alcanzaron temperaturas hasta 203 Kelvin, pero el problema es que también está muy alta presión. ¿Vale? Entonces ahí seguimos con los inconvenientes, pero lo que quiero mostrar acá es que la investigación sigue latente en este campo, y que la guerra, no, sino la competencia en querer hacer un superconductor de alta temperatura crítica sigue abierta. Vale, vamos ahora a hablar del impacto actual que tiene la superconductividad. Si quizás nosotros estemos un poquito alejados de eso, pero a nivel mundial ya se están implementando sistemas que utilizan la superconductividad.
En particular en Estados Unidos hay una red que se llama la red Tres Amigas, que así como pasaba en la anterior animación, tiene cables superconductores subterráneos y sirven para alimentar algunas estaciones energéticas que se tienen en esta zona de Estados Unidos. Entonces ya se están haciendo aplicaciones, ya aquí le podemos mostrar a los ingenieros, vean, esto sirve para hacer esto. ¿Vale? El otro es el que les contaba inicialmente, el tren de orientación magnética o MacLeod. Y si uno quiere también no mover tan cargas o vehículos tan grandes, hay una empresa japonesa que ya tiene en su portafolio de ventas carros que funcionan con motores que tienen materiales superconductores en su interior. Entonces, en particular, acá tengo, esta es una fotografía del carro y esta es una fotografía del motor. Y yendo un poco más allá, queriendo también mover grandes cargas y materiales, tenemos esta otra empresa, se llama Titan, que también utiliza en sus barcos materiales superconductores para hacer que las pérdidas de energía sean menores y poder alcanzar también velocidades altas a nivel marítimo. En el campo de la medicina, entonces aquí me voy a adelantar un poquito a lo que les quiero contar al final de superconductividad y amor, porque van a estar relacionadas específicamente con este tipo de máquinas, que son máquinas en las que se hacen resonancias magnéticas nucleares, y estas máquinas tienen acá un imán superconductor dentro, ¿vale? Y es el que nos permite hacer imágenes del interior de nuestro cuerpo utilizando técnicas no invasivas. En cuanto al campo de investigación y desarrollo, entonces tenemos que hay altos campos magnéticos elevados. En particular en la Universidad de los Andes, la próxima semana vamos a probar un imán de 8 teslas. Ya más adelante les voy a contar qué significa 8 teslas en escala para que nos hagamos una idea de esa unidad de magnitud que significa. Y se tienen también aceleradores de partículas, y en particular acá se tiene que, fue gracias a la implementación de estos imanes superconductores que se pudo obtener también otro nombre, que está descrito para el caso de los particuleros. Bien. El caso de superconductividad y velocidad, entonces vuelvo nuevamente a los imanes. Entonces aquí les voy a contar lo de las escalas de medida, lo que les contaba de un Tesla, de la unidad de medida Tesla. Entonces, un imán de estos de nevera alcanza a tener un campo de 5 militeslas. Comparado con estos imanes de neodimio, entonces si quisiéramos igualar uno de estos imanes con imanes de la nevera, pues tendríamos que tener casi 200 imanes de nevera para tener este imán de neodimio. ¿Y por qué les hago una referencia a este imán de neodimio? Porque ahora les voy a mostrar un experimento que si quieren hacer en sus casas, pues van a necesitar más o menos un drill que tenga todos estos imanes de neodimio, ¿vale? Entonces acá voy a contarles rápidamente este experimento. Entonces tengo dos vasitos. Uno es de icopor y el otro sí es plástico. En los dos vasitos dentro tengo pastillas superconductoras que están así muy bien técnicamente guardaditos ahí con dos palillos. Bueno, acá sí tengo dos vasitos, uno sobre el otro. Y lo que vamos a hacer ahora es colocarle el nitrógeno líquido a esos vasitos para que el material entre en estado superconductor. Como les contaba al inicio, si uno bajo ciertas condiciones, el superconductor expulsa el campo magnético, ¿vale? Lo mismo que sucede cuando uno juega con dos imanes que tienen los mismos polos, se repelen, aquí sucede lo mismo. Entonces vamos a ver qué pasa acá cuando cojo esos tarritos y los coloco sobre la pista de los imanes que tengo ahí. Entonces ahí los alcanzan a ya la temperatura crítica. Si lo pongo más nitrógeno, adicional, y ahora lo que voy a hacer es colocarlo sobre los rieles, ¿vale? Y ahí está, entonces ahí está, ya empieza a flotar, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Entonces es un experimento que lo que les decía, si tienen, pueden poner los imanes en la nevera, pero
ya saben cuántos necesitan, ¿no? Y si necesitan nitrógeno, lo podemos conseguir en los Andes también. Se hacen jornadas de puertas abiertas en el laboratorio del profesor Edgar Patiño y Juan Gabriel Ramírez, para quienes quieran ir a hacer ese tipo de cosas allá. Y básicamente esto es lo que hace el tren que les estaba contando al inicio, ¿vale? Es lo mismo. Es un experimento acá de cocina que ya lo están aplicando a grandes distancias y a mover grandes cargas, ¿vale? Entonces simplemente estaba jugando con los carritos y bueno, vamos a dejar hasta aquí, no sé si está contento. Nuevamente, para hacerse una idea de las magnitudes de velocidades en las que se entra en juego acá, voy a hacer una clasificación, o voy a intentar mostrar acá una escala de medidas de acuerdo a ciertos medios de transporte y carros que hay en la actualidad. Aquí va a aparecer otra referencia, que esa transparencia la utilicé porque una vez tuve que darle una conferencia a unos niños de colegio, entonces ya se van a dar cuenta de lo que va a aparecer acá. Entonces iniciamos con el tren Eurostar en Francia, que alcanza a tener una velocidad de 200 kilómetros por hora. Todos estos son trenes controlados por motores eléctricos. Luego se tienen los carros de Fórmula 1, que más alcanza que se puede llegar a tener más velocidades. La referencia que encontré es esta, un tren del 2004 que alcanza hasta 370 kilómetros por hora. Luego se tiene un tren de alta velocidad en España que se denomina el AVE, que alcanza a tener una velocidad de 403 kilómetros por hora. Seguimos ahí con los japoneses, con un tren a 443 kilómetros por hora. Nuevamente acá los chinos con 487 y también está el LGV de 574 kilómetros por hora, y del que les vengo hablando desde el inicio de la charla, que es el maglev, que está a 603 kilómetros por hora, que es la mayor velocidad que se puede alcanzar. Y claramente ya ven por qué les decía esto. Esto, si lo quieren comparar, estaría normalizado. Habría que normalizar esto a la velocidad de la luz, ¿vale? Para poder hacer la comparación. Bien, ahora, ¿cómo funciona el tren? ¿Vale? Así como les estaba mostrando ahorita el experimento ese que hice ahí con los imancitos, entonces tiene que el tren en particular tiene imanes superconductores que están ubicados en esos imanes, y esos imanes van refrigerados por helio y por nitrógeno, y en particular se utilizan acá, se tienen bobinas, que son bobinas de material superconductor. Es así que se tienen acá imanes también permanentes, que hacen que cuando los superconductores entren en estado de superconductividad expulsen ese campo magnético. Entonces esto les sirve para levitar, y luego abajo les sirve también para la guía. Bueno, es así que funcionan los trenes, el tren este que les estoy comentando, el tren magnético. Ahora, los efectos futuros de la superconductividad. Entonces, como les contaba inicialmente, se tiene en esta gráfica de temperatura crítica de fusión de descubrimiento, y se tiene que, en la medida que vamos avanzando, alcanzamos altas temperaturas, como les contaba anteriormente, de hasta 203 Kelvin, pero necesitamos llegar a algo que sea temperatura ambiente. Es por eso que pongo acá esta noticia, y nuevamente cuestionamientos que se hacen los periodistas y algunas empresas, y es cómo nos vamos a transportar en el futuro. Entonces, claramente el ejemplo del tren de levitación magnético es algo que podría estar impactando en beneficio nuestros medios de transporte a alta velocidad y a grandes distancias. En particular, para poder encontrar mayor eficiencia a los materiales superconductores, como les decía inicialmente, bajo ciertos campos magnéticos, el campo magnético entra en el material superconductor. Entonces, lo que se quiere ahora, las aplicaciones tecnológicas, lo que se hace ahora de investigación básica en los laboratorios, es intentar ver qué sucede con esos campos, con estos vórtices, ¿vale? Estos vórtices, el análogo que encuentro para contarles qué es más o menos un tornado, que sería un tornado cuántico que hay dentro del material cuando entra el campo magnético, ¿vale? Entonces, si tengo muchos de estos vórtices,
el material pasa al estado normal. Entonces eso es un problema para las aplicaciones. Entonces lo que se hace es que se busca atraparlos. Entonces acá hay una caricatura que también está diseñada para unos niños, en la que se les mostraba que se tenían los vórtices cuánticos y lo que queríamos era atraparlos. Entonces ahí tenemos un vórtice y lo que queremos es encapsularlo, controlarlo. Y eso a nivel técnico se hace colocando defectos en el material para que hayan centros de anclaje y en la medida que vamos cambiando el campo magnético, esos vórtices no se muevan. Entonces, eso es una de las principales causas que me llevaron a mí a hacer el doctorado, querer analizar este tipo de situaciones, cómo cambiar los materiales para que los vórtices se queden quietos, o moverlos, o inclinarlos. Entonces, esa es donde está mi investigación. Para hacernos una idea también de la magnitud de la escala de distancias de las que estamos hablando acá cuando hablamos de un vórtice, normalmente tenemos aquí esta escala está en metros, por acá tenemos el diámetro de la luna, la altura de un ser humano, un grano de sal, los virus, y justo antes de empezar los tamaños atómicos se tienen los vórtices superconductores. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos un cubito de 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro, en ese cubito, si aplicamos campo magnético, alcanzaríamos a tener 10 billones de vórtices, en cositas muy pequeñas. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de escalas muy pequeñas, entonces por eso que necesitamos un microscopio de efecto túnel, que es el que me va a servir para tener resolución a nivel atómico y poder ver los átomos de la superficie y poder estudiar este tipo de materiales. En cuanto a los estudios macroscópicos, ya se están desarrollando cables superconductores en los que hay una matriz de cobre, y en esa matriz de cobre, que es como una colmena, y en los hexágonos de la colmena se inyecta el material superconductor. Y es así que se tienen cables de este estilo, ¿vale? Y la forma de saber si un cable de estos o si un nuevo material está funcionando bien es a base de lo que hacemos en física experimental, que es prueba y error, ¿vale? Con los materiales. Para los que están interesados en dinero, entonces esta es otra gráfica que uno le muestra a las gentes, a las personas cuando va a pedir proyectos de plata para financiar la investigación. Entonces les muestra esta gráfica en la que se muestra cuánto cuesta en dólares el metro de un cable en función del año. Entonces, en este momento, un metro de cable superconductor está costando alrededor de $30 el metro, ¿vale? Entonces, imagínense, si uno quiere hacer lo que hicieron en Estados Unidos de 3 amigas, de las torres estas de 3 amigas, de querer llevar electricidad, por ejemplo, de aquí al Cleopatra, ¿vale? Entonces, es sería bastante costoso, pero a medida que vamos avanzando y eso se va desarrollando y hay más inversión para los laboratorios, los costos se reducen. Esta es otra gráfica que también habla de millones de dólares del mercado mundial para la superconductividad. Entonces también acá hasta ahora la tengo hasta 2016, donde se encuentra específicamente en qué está dividido cada uno de esos rubros que se dan para la investigación. Entonces lo que les quiero decir aquí es que plata sí hay, ¿vale? Solo hay que hacerle la trampa bien hecha. Ahora les voy a contar de la microscopía de efecto túnel, que es la técnica que yo utilizo específicamente para estudiar estos materiales superconductores. Entonces, para hacer una comparación nuevamente de escalas, entonces tenemos el avance de la microscopía. Entonces aquí también tenemos las diferentes escalas de lo que nos sirve para ver un microscopio óptico, quizás bacterias, virus, por aquí está el ADN, y aquí ya se utilizan microscopios electrónicos. Pero en particular, si queremos ver resolución atómica, ¿vale?, y ver moléculas o átomos, necesitamos un microscopio de efecto túnel. Y es acá el porqué del título de mi charla. Es el título de mi charla es viendo átomos viendo átomos, porque nosotros utilizamos una punta de oro. Aquí dice, esto es wolframio, también puede ser de wolframio, pero las que yo utilizaba es de oro. Y lo que se hace es, a partir de la interacción que existe de la punta, de estos átomos que están en la punta, con los átomos de la superficie,
es que podemos mapear toda la superficie a nivel de topografía y a nivel de densidad de estados electrónicos. No estamos tocando los átomos, lo que estamos haciendo ahí es estudiando la superposición de las funciones de onda de los átomos que están acá y los que están acá abajo, ¿vale? El microscopio de efecto túnel funciona gracias a dos ideas básicas de la física. Uno es el efecto túnel y el otro es el efecto piezoeléctrico. Entonces, para hablar del efecto túnel, voy a poner primero este video. Pero lo voy a poner por acá porque no supe cómo recortarlo. Y vamos a empezar, ¿vale? Go inside, get the boy, and kill it with pleasure. Don't you know who I am? I'm the Juggernaut, bitch! I'm the wrong guy to play hide and seek with. Who's hiding? You dickhead. Bien, ¿por qué este video? Pues voy a intentar ser recursivo, pedagógicamente, que también eso es de licenciado, ¿no? Tenemos los dos casos, de Juggernaut y de Kitty Pryde, ¿vale? Y claramente vimos la forma de uno pasar las paredes en comparación con el otro, ¿ok? Eso en física se puede estudiar de la siguiente manera. Se tiene el tunelamiento clásico, claramente, donde no habría tunelamiento, el que pasa al final, y el tunelamiento cuántico. Esto se puede hacer realmente, y es lo que sucede con el microscopio de efecto túnel que les estaba contando inicialmente. Entonces, en ese caso que se tiene una punta de un metal normal y queremos analizar la superficie, los átomos de esta superficie. Entonces, cuando uno pasa eso, un diagrama de altura en función de la energía, entonces se tiene que la punta está acá, está separada, y esta barrera que hay acá, que sería la pared, es vacío, porque yo no estoy tocando los átomos, ¿vale? Entonces, aquí tengo la muestra y lo que se aplica acá es una diferencia de potencial. ¿Para qué? Para que tengamos energía para hacer pasar los electrones de la punta a los estados vacíos de la muestra. Y eso es lo que sucede con esta niña y lo que sucedería con un electrón si quiere pasar de la punta en amarillo a la muestra en rojo, separados por esta barrera de potencial. Bajo estas condiciones, la superposición de las dos funciones de onda se solapa y se puede hacer un tunelamiento cuántico. ¿Bien? Y como en un coloquio de física, pues uno tiene que ser un poquito terrorista, pues poner las ecuaciones, ¿cierto? Entonces uno coloca aquí la ecuación de corriente túnel. Entonces la ecuación de corriente túnel, para los que ya han visto por ahí cuántica, depende de una matriz de tunelamiento, ¿sí? Esa misma matriz que a uno le enseñan, en el que se igualan las funciones de onda, se iguala la derivada de la función de onda en la barrera de potencial, y bajo ciertas condiciones y álgebra barata uno encuentra por ahí unas soluciones, ¿cierto? Tenemos acá la densidad de estados de la muestra, la densidad de estados de la punta, y algo que también los que
saben de física estadística, esta es la distribución de Fermi-Dirac. La distribución de Fermi-Dirac de la punta y la distribución de Fermi-Dirac de la muestra. Si uno hace este ejercicio bien, encuentra que esta matriz de tunelamiento es directamente proporcional a la separación y a un coeficiente kappa, y ese coeficiente kappa depende de la masa del electrón, la constante de Planck al cuadrado y este phi. Este phi es la función trabajo. ¿Listo? Los que han hecho el efecto fotoeléctrico y esas cosas, pues es la energía necesaria para arrancar un electrón. Que acá en este caso, cuando se tienen dos materiales, se hace un promedio y bueno, ahí se sigue. Pero básicamente la corriente túnel es proporcional a una exponencial que es negativa en el argumento del exponente con la separación, es decir, esta distancia que hay acá, pues, o la barrera que tendría que pasar el electrón. Yo lo que hago con el microscopio es medir esta conductancia túnel, pero en particular, otro ejercicio básico de álgebra barata es hacer la derivada de esto, y la derivada de la corriente en función del voltaje es la conductancia. Y si estoy a muy bajas temperaturas, la derivada de la distribución de Fermi-Dirac se convierte en un delta de Dirac, y esta integral la hace cualquier estudiante de pregrado, que cuando se tiene la delta de Dirac en función de multiplicada por la densidad de estados de la muestra y están integrando con respecto a la energía, pues eso se vuelve la función, la distribución de energía, la densidad electrónica evaluada en la energía que estoy aplicando entre esos dos electrodos, ¿vale? Pues ahí está la parte brava de la charla, quizás lo más difícil que voy a mostrar acá. Bien, mi experimento en qué consistía, tenía un un refrigerador de dilución de helio 3 y helio 4 que bajo ciertas propiedades cuánticas hace que esa mezcla de esos dos gases en estas partes del sistema alcance temperaturas de hasta 150 milikelvin. Bien, entonces acá abajo colocaba el microscopio de efecto túnel. Esta es una fotografía del microscopio, un diagrama más bonito, y acá tengo otra bobina, que es una bobina superconductora de 3 ejes que me sirve para mover el campo magnético en cualquier dirección del espacio. Esa bobina, con esta bobina, haciendo referencia a los imanes de la nevera y a los imanes de neodimio, alcanzaba en el eje Z 5 teslas y en el plano 1.2 teslas. Ese era el experimento que yo manejaba. El corazón del microscopio de efecto túnel es un piezotubo, como les contaba inicialmente, está basado en el efecto, ya les conté el efecto túnel, ahora este es el efecto piezoeléctrico. Entonces, bajo ciertas condiciones, este piezotubo se deforma y me permite barrer en las 3 direcciones espaciales, en X, en Y y en Z. Las distancias que yo alcanzaba a barrer con mi piezotubo es de 2 micras en el plano y 280 nanómetros en vertical. Y acá se complica un poquito más la cosa, porque para poder manejar eso y tener la conductancia y poder hacer la derivada se necesita una electrónica de control que se esquematizando acá con los elementos básicos que componían el microscopio de efecto túnel. Estas otras fotografías me muestran un poquito más las partes con detalle. Aquí también tengo otros materiales piezoeléctricos que se denominan piezopilas, que me sirven para hacer el movimiento grueso y acercarme a la muestra. Y cuando yo estoy en condición de túnel cuántico, pues ya empieza a entrar en juego solo la punta y la muestra. ¿Vale? Bueno, aquí también somos demasiado recursivos y utilizamos una cuerda de pescar y una cuerda de piano para poder mover la muestra en una sola dirección. Estos son los resultados que obtuve en este material que se llama bismuto 2 paladio en la fase beta. Estos cristales también los crecí yo en el laboratorio. Esta es una fotografía de los cristales. Utilizamos un método de alta tecnología que es coger lo que hacen los del grafeno. Si ustedes ya saben el premio Nobel del grafeno cómo fue, ¿no? Ponían cinta adhesiva sobre el grafeno y exfoliaban la muestra y esas capitas que quedaban las estudiaban y fue así que encontraron el grafeno. Pues nosotros utilizamos lo mismo y exfoliamos estas muestras. Yo colocaba la cinta sobre la muestra, exfoliaba y luego colocaba la muestra en el microscopio de efecto túnel, y estas son las primeras imágenes que obtuve de 150 milikelvin sin el campo magnético. Y cuando uno mide estos perfiles, encuentra que esta altura corresponde con la distancia que existiría entre planos consecutivos de bismuto. Ahora, cuando yo hacía topografías con resolución atómica, encontraba este tipo de ordenamiento que no ve pues, en los
aquí no se habla bien, pero si uno va a hacer la transformada de Fourier, ¿cierto? Porque hay que hablar de esto incluso en Estados Unidos, sabe que estoy haciendo acá y es viendo las direcciones atómicas, que están aquí referenciadas con la flecha azul y la flecha roja. Eso quiere decir que yo estaba sobre una red cuadrada que corresponde a la estructura que tengo aquí en los planos AB del bismuto. Luego en este material también apliqué campo magnético perpendicular al plano AB, es decir, en el eje C, y estas son las imágenes que tengo de vórtices en función del campo magnético. Los puntos rojos son las distancias experimentales y la línea negra es el ajuste que se hace con esa otra ecuación que fue la predicción de Abricoso. Todos los vórtices tienen ordenamiento de tipo hexagonal, como se puede observar ahí. El siguiente material, y aquí mismo en este material lo que hice utilizando esa bobina de 3 ejes fue mover el campo magnético y ver qué pasaba con los vórtices. Entonces, en una área fija aplicaba campo magnético perpendicular y luego me iba moviendo en un ángulo polar. Escogía un ángulo azimutal, luego de que tenía el ángulo azimutal iba moviéndome en el ángulo polar. Y estas son las imágenes de vórtices que tengo para la misma región. Y en el hexágono solo está mostrando la deformación de la red de vórtices en la superficie. Uno de los resultados más importantes que encontré en mi tesis fue que los vórtices, si uno tiene la imagen de que son cilindros, lo que se esperaría es que cuando lleguen a la superficie fueran elipses, que es el ejercicio mismo básico que uno le enseña en trigonometría, de donde salen las elipses, las hipérbolas, las parábolas. Pues acá en este caso yo debería haber elipses en la superficie, pero resulta que cuando inclinaba el campo magnético a ángulos polares muy altos, los vórtices seguían siendo circulares. Eso quiere decir que la imagen de los vórtices elipsoidales no es la que se espera de acuerdo a la teoría, sino que aquí estamos demostrando por la parte experimental que estamos viendo otro tipo de efecto, y es que los vórtices se doblan para salir a la superficie, ¿vale? El otro material que yo analicé es un compuesto que tiene uranio, es el uranio retenido silicio 2, que tiene este tipo de estructura cristalina, y lo que vemos acá son imágenes de topografía, con lo mismo, con la punta de oro barriendo sobre la superficie sin tocarla y utilizando el concepto de tunelamiento cuántico, estoy viendo qué tan ordenados están en la superficie los átomos. Entonces, como pueden observar acá, ustedes por aquí tengo defectos. Esos defectos tienen alturas de más o menos 20 picómetros, y haciendo un análisis con más cuidado encontramos que la muestra se rompe por los planos de silicio y que ese tipo de defectos es porque hubo una sustitución, y en vez de tener un átomo de silicio ahí, pues se coló uno de orden, y es por eso que tengo ese tipo de perfiles. Acá también hay otros tipos de defectos de simetría de orden 4, que no voy a entrar en detalle. Veo también escalones, la altura de esos escalones corresponde con las constantes de red de la estructura triangular. Ahora sí, para terminar, porque tengo este ítem acá de superconductividad y amor, ¿vale? Entonces, en particular aquí traigo este artículo que es de una revista decente, ¿vale? No voy a decir nombres de revistas que sean malas, pero esta revista es una revista decente. Y en particular estaban interesados en analizar qué pasa en el cerebro de las personas cuando están enamoradas, ¿sí? Para tener una respuesta realmente clara de si usted está enamorado. Entonces aquí entra la superconductividad, ¿vale? Lo hace esta señora que es Helen Fisher, que es una conocedora de todos estos temas románticos, es psicóloga, y aparte de eso tiene un doctorado en neurobiología, entonces no es cualquier persona también. Pero resulta que esta señora, para los que quieran entrar más en detalle, tiene una TED Talk en la que habla del cerebro enamorado, y para eso se vale de estas máquinas de resonancia magnética nuclear que utilizan materiales superconductores en su interior. Por aquí también hay una charla muy bonita que hicieron en Medellín, en el Parque Explora, de un médico que, bueno, acá no alcanzo a ver el nombre, pero esta charla está también por YouTube. Es un profesor de la Universidad de Rosario que es médico y se especializó también en neurobiología, y les cuento a ustedes también muy bien cómo está relacionado todo esto del amor y cosas más a nivel artístico. Entonces, ¿cuál era el experimento? Entonces aquí tengo solo una grafiquita para mostrar esto, las maripositas, qué pasa con el corazón para saber. Entonces, ¿qué se hacía en el experimento? Entonces, antes del experimento salían a reclutar gente, salían por la calle
y le hacían preguntas a las personas de unos tests que ya tienen muy bien clasificados a nivel psicológico. Primero les hacían esos tests, y si usted pasaba ese test con su pareja, entonces ahí pasaba la siguiente etapa. Y la siguiente etapa es donde entra la superconductividad. Entonces tiene una máquina de resonancia nuclear, y aquí dentro hay imanes que están hechos con esos cables de los que les hablé al inicio, y en principio lo que sucede acá es que a uno lo acuestan ahí y le ponen un campo magnético, ¿vale? Entonces le ponen a uno un campo magnético, y lo que sucede es que esta máquina funciona debido a que nosotros tenemos agua. Y esa molécula de agua, cuando se le aplican ciertos campos magnéticos a ciertas frecuencias, pues empieza a vibrar. Y esas vibraciones se miden, ¿vale? Si están vibrando en el modo transversal, en el modo longitudinal, y esas vibraciones se miden y se encuentra una señal electromagnética. ¿Listo? Pues así funciona esto, y a partir de esa señal electromagnética pues se encuentran las imágenes de resonancia magnética nuclear. En particular, lo que querían analizar esos señores era el comportamiento del cerebro. Entonces, por eso aquí le enseñaron la actividad cerebral. Y al final de todo, si uno hacía todas las cosas bien, independientemente del resultado final, pero si había pasado por todo esto, a uno al final le daban $100. Entonces estaba bastante bien, ¿no? Listo. Entonces, ¿en qué consistía el método de análisis? ¿Cómo hicieron la investigación esto? Entonces aquí coloco a dos personajes, y me perdonan si estoy desactualizado, pero los únicos que encontré fueron estos, ¿cierto? ¿Saben quiénes son? Bueno, no sé si se vean bien. Esta es Carolina Cruz y el novio, ¿vale? Entonces voy a suponer que ellos son los que están en el experimento, ¿vale? Y la van a escoger a ella para hacer el experimento. Entonces, ¿qué hacen con Carolina Cruz? Llegan y la vienen y la colocan dentro de la máquina de resonancia magnética nuclear, le colocan los electrodos, ¿vale? Y encienden el imán superconductor, ¿vale? Y luego de que encienden el imán superconductor, le colocan fotografías de 3 personas, en las que está su novio y otros 2 personajes que tienen que tener la misma edad y parecerse un poquito de pronto en ser famosos, ¿vale? Entonces aquí puse a George Clooney y a Brad Pitt, ¿vale? Entonces, si ella realmente está enamorada de este señor, cuando le midan la señal que envía su cerebro, en el momento que aplican el campo magnético y responden esas moléculas, pues las señales van a ser diferentes, ¿vale? Aquí no tengo la gráfica, pero simplemente es para mostrarles lo que está escrito en el paper. Entonces, en particular, lo que se debería ver es que cuando ella ve a la persona con la que está enamorada, es que la señal es diferente, ¿vale? Entonces ahí están aplicando un imán superconductor en una máquina de resonancia magnética nuclear para analizar la respuesta del cerebro, en particular para saber si está enamorada. Y resulta que esto lo hicieron para estudiar 2.500 imágenes para estudiantes de 17 universidades en Estados Unidos, y lo que encontraron es que el lugar donde se siente que uno está enamorado se denomina el núcleo caudado, es este puntico que aparece acá en verde. Y resulta que ese núcleo caudado también se excita o se pone contento, feliz, cuando está esperando una recompensa, cuando uno sueña despierto en tener deseos, en querer hacer una maestría, en querer hacer un doctorado. Ese mismo lugar se le ilumina, ¿sí?, cuando usted está enamorado. Y también se ilumina cuando uno utiliza cierto tipo de sustancias psicoactivas que también alteran, ¿vale? Entonces, por eso a veces dicen que cuando uno está enamorado, pues está como enfermo o drogado, ¿vale? Bien. Entonces, vale, con esto entonces quiero terminar la charla. Y finalmente quiero hacer una invitación a ustedes como estudiantes del proyecto curricular de licenciatura en física y de la Universidad Distrital, si no son solo de física, es que aprovechen que hay becas, que Conciencias ahorita está administrando eso bastante bien, que no se dejen comer cuento de la corrupción. Hay gente que está haciendo las cosas bien, ¿vale? Entonces la invitación que les quiero hacer es que
cuiden su universidad. La universidad no solo se cuida yendo a marchas o haciendo cosas que implican movimiento parabólico, nada de eso, ¿sí? Se cuida estudiando, hay que aprender inglés. Yo fui a hacer mi doctorado en España y a pesar de que es un país también con castellano, las charlas, los seminarios, las conferencias, todo es en inglés, ¿vale? Entonces esa es otra invitación que les hago, que por favor aprendan inglés. Y finalmente, si ustedes hacen las cosas bien, así como veo que están acá juiciosamente un viernes en vez de estar allí abajo tomando cervecita, la invitación es a que viajen, pero que no viajen de cualquier manera, que viajen gratis. Yo todos mis viajes los he hecho gracias a la academia, nunca he sacado un peso de mi bolsillo para viajar. Y en mis viajes siempre llevo un amigo, que lo tengo acá en mi maleta. Es este. Este es mi amigo. Se llama George y me acompaña a todos mis viajes. Y las fotos que les voy a mostrar pues son de George en los viajes. Vale. Entonces, lo que les quiero decir y pedir de corazón es que aprovechen la universidad. La universidad tiene muy buena planta docente, tiene recursos y es de ustedes que va a depender que la universidad siga creciendo, ¿vale? Y me encantaría poder venir en el futuro y estar ahí sentado como profesor y viendo que ustedes son los que están acá después de haber viajado, y si llevan amigos pues bien, o si llevan a otras personas también, pero lo importante es que no se olviden de dónde vienen y que no dejen de soñar y tampoco dejen de querer hacer las cosas bien. Y ya, con esto quiero terminar. Pues muchas gracias a Edwin por su muy agradable conferencia. Tenemos tiempo para un par de preguntas para luego escuchar al profesor Román. Entonces, no sé quién quiere hacer una pregunta. ¿Has escuchado lo del hidrógeno metálico? Sí. ¿Otra pregunta? Vale, el problema con este nuevo material es igual que viene el superconductor con las altas presiones. O sea, está muy bien por investigación y está muy bien para las cosas, pero para aplicaciones todavía no hay nada. O sea, es como, sí, no hay nada nuevo ahí. Son cosas que se a altas presiones y muy bajas temperaturas y hasta que eso salga a flote o se siga investigando en esa línea no va a tener aplicaciones. O sea, cero aplicaciones. O sea, está muy bonito y qué bien que lo hayan hecho y publicaron Nature y todo bien, pero de ahí para allá, de ahí a que puedas tenerlo en tu teléfono o que puedas hacer aplicación para un tren o un avión o un aparato tecnológico, falta bastante. ¿De qué dependerá que la superconductividad se llegue a mantener en la temperatura ambiente? Bien, al principio cuando se descubrieron los materiales que tenían óxido de cobre, entonces la gente se dio cuenta que si ponía más planos de óxido de cobre, la temperatura crecía. Entonces los físicos y los químicos de esa época empezaron a dopar los materiales y le metían más óxido, más planos de cobre, hasta que llegaron a un punto límite en el que no pudieron subir más la temperatura y creo que llegaron hasta 120 o 130 Kelvin, no subieron más. Estamos ahora en la era de la superconductividad de hierro, así como hemos tenido era de materiales de bronce, de cobre, de hierro. En los superconductores ahora estamos en la era de hierro. Los materiales que están ahora de moda se llaman nituros de hierro y tienen un átomo de hierro en su estructura cristalina. Y esos materiales se cree que esta nueva generación pueda llegar a alcanzar temperaturas más altas. Hasta el momento se han alcanzado, son 180 o 190 Kelvin utilizando estos otros materiales. En principio, la respuesta a tu pregunta va a depender del ingenio, porque se necesita gente que traiga nuevas ideas, porque muchas de estos materiales se han descubierto por error, porque la gente experimenta, y bueno, dinero de investigación, pero el panorama es prometedor. Pero yo creo que esperemos que si el crecimiento es exponencial, quizás en unos 20
20 años tengamos un material a temperatura ambiente superconductor. Buenas tardes. En mi caso, pues yo estudié licenciatura en química, entonces a la conferencia leí pues mi enfoque en química. Entonces tenía una pregunta con respecto a los elementos que utilizaste en la investigación: bismuto, paladio, rutenio y silicio. Tengo una teoría que es por algunos que utilizaste son metales de transición, algunos. Esa es la razón por la cual utilizaste esos materiales para la microscopía de efecto túnel, y la otra con respecto al oro. Entonces, las características químicas del oro que llegaron a utilizarse llegaron a pensarse para poder utilizar el oro. Entonces, con respecto a la primera pregunta, los materiales que yo utilicé en principio, se cree que el bismuto tiene ciertas propiedades para convertirse en algo que se llama aislantes topológicos. Entonces también esto, bueno, no voy a hablar de eso y se asusta un poquito, pero en principio estudiamos este material porque antes de que yo cogiera ese material no habían estudios de microscopía de efecto túnel. O sea, el material lo había caracterizado de manera macroscópica, se sabía bien la resistividad, el calor específico, todo muy bien, pero no había medidas de efecto túnel ni de resolución atómica, entonces, y tampoco aplicando campo magnético. Entonces, por eso fue al principio que lo estudié. El otro material, el uranio rutenio 2 silicio 2, tiene una característica que se denomina un fermión pesado. Como tú bien lo decías, ahí tengo otros metales, pero en particular lo que hace especial ese material es el uranio, porque el uranio tiene capas F, tiene electrones en las capas F, y esos electrones de las capas F se aparean con los electrones SPD del silicio y del rutenio. Y ese apareamiento da origen a algo que se llama el efecto Kondo. Entonces, esa física del efecto Kondo se conoce y está muy bien, pero la otra cosa adicional en este material es que tiene una transición de fase a 17 Kelvin que nadie la entiende, y es un problema que viene hace 30 años. Entonces, por eso que decidí estudiar ese material. Y en cuanto a la segunda pregunta del oro, el oro, las características especiales es que es fácil de limpiar, dentro de tantas otras, pero en particular lo que hacemos nosotros es que colocamos la punta y abajo también colocamos una muestra de oro al lado de la muestra que queremos analizar, y si por alguna razón nos estrellamos, o sea, no hicimos efecto túnel bien, sino que la punta bajó mucho y se chocó contra la superficie del material y quedó sucia la punta, entonces ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos hasta el pedacito de oro que colocamos al lado y hacemos un proceso que es de indentación, que es coger y hacer que la punta se estrelle y sacarla, estrellar, sacarla. Y ahí también hay una curva de corriente túnel que muestra que hay situaciones en las que estrellando y sacando la punta hacemos que la punta vuelva a quedar afilada. Entonces, por eso es que utilizamos oro. Bueno, pues hay unas preguntas en el público. Lamentablemente vamos a tener que dejarlas para al final, pues, cuando vayamos saliendo acá en el pasillo, y si pueden hacer más preguntas, intercambiar correos. Sí, claro. Vamos a darle la palabra al profesor Román, pero sin antes darle un aplauso más a él. Entonces, que como ya lo anunciamos, tenemos al profesor Román, que viene de México. Ya el profesor Melba hizo una introducción, entonces gracias. Aprovecharé que Edwin me hizo favor de introducir lo que yo hago sobre el Journal of Neurophysiology, porque realmente yo soy neurocientífico y yo no soy físico. Yo me aprovecho de los físicos. Yo no soy elegante, yo no les voy a poner ecuaciones matemáticas porque a lo mejor ustedes van a saber más que yo. Pero les voy a enseñar cómo me aprovecho de los físicos para poder responder una serie de preguntas y cómo los físicos me han ayudado a responder una serie de preguntas. Y empezando con el cerebro, así como los átomos ocupan distintas posiciones en las matrices de los cerámicos superconductores, en nuestro cerebro tenemos células que ocupan distintas posiciones en
distintas funciones. Algunas de ellas nos permiten ver, algunas de ellas nos permiten oír. Y la que me interesa a mí son unas neuronas que nos permiten estar despiertos o estar dormidos. La mayor parte de ustedes a la mitad de la charla van a estar completamente dormidos, porque es esperable en estudiantes de licenciatura a esta hora, en viernes de rumba, pero esperemos que no sean todos. Entonces, las neuronas son células que regulan funciones y las regulan por medio de una actividad eléctrica. Eso es lo más importante. Y como toda actividad eléctrica, necesitamos una diferencia de potencial y una corriente. Y lo que normalmente medimos en neurofisiología son las diferencias de potencial, son más fáciles de medir que las corrientes. Y en neurofisiología, en el área en la que yo trabajo en particular, otra de las cosas que nos interesa es la estructura de las proteínas, cómo interactúa una proteína con otra. Y ahí es donde empieza la colaboración entre físicos y biólogos. ¿Sí? Los físicos nos dicen cómo están hechas las cosas y los biólogos intentamos conectar cómo están hechas las cosas con la función de las cosas. Entonces, la proteína de las que les voy a hablar ahora son como unas tijeras moleculares. Tienen la forma con dos asas, por un lado, que abrazan a otra molécula que se llama el DNA. Este tipo de proteínas se resuelve con una técnica de cristalografía, donde tenemos que hacer pasar un haz de rayos X, y la difracción de estos fotones de rayos X nos da un mapa de densidad electrónica. La mayor parte de los biólogos, cuando vemos los mapas de densidad electrónica, no entendemos nada, porque son una serie de punticos que parecen distribuidos al azar. Pero la verdad es que ustedes los físicos saben que esos punticos no están distribuidos al azar. Tienen una serie de distribuciones principales que cuando uno sabe manejar transportadas de Fourier puede cambiar esos mapas de densidad electrónica a este tipo de caricaturas. Y esas caricaturas a nosotros los biólogos nos sirven para decir qué está pasando. Y lo que está pasando con estas proteínas es que abrazan al DNA y sirven como una etiqueta. Y le dicen al resto de la maquinaria celular, aquí hay algo que tienes que empezar a hacer para que podamos funcionar. Y lo que queremos empezar a hacer es otra proteína, un factor que es un neurotransmisor. Voy a saltar esta parte. Pero entonces lo que quiero que nos fijemos ahorita es en el comportamiento de los animales, cómo se traduce la estructura de la proteína en el comportamiento de un animal. Y este animal es un animal que creamos en un laboratorio, es un ratón. Y la mayor parte de los ratones se comporta como él cuando le ponemos una jaula nueva. Empieza a buscar comida y empieza a buscar qué cosas interesantes hay en su jaula y la explora. Y a este animal lo vamos a exponer a un odorante, una molécula que da olor. Y van a ver que tiene una respuesta dramática. En cuanto ponemos el odorante, tiene una respuesta de huida, quiere escapar de la jaula, le da un terror tremendo. Eso no es muy común, la mayor parte de los ratones no reaccionan así. Y lo que vamos a ver al final es que la razón por la cual este animal está tan espantado es porque todas sus neuronas y todo su cerebro está prendido al mismo tiempo. E intenta escapar y ahí, por desgracia, se queda pegado al algodoncillo donde está la solución de odorante. Y al quedarse pegado, su cuerpo queda impregnado y todas sus neuronas empiezan a disparar al mismo tiempo. Y si ustedes saben que a un circuito le pasan una corriente demasiado grande, ese circuito se va a fundir. Lo mismo le pasa a un cerebro. En el momento en el que todas las neuronas empiezan a disparar, el ratón ya no puede controlar su conducta y va a llegar un momento en que empieza a convulsionar. Y aquí lo vamos a ver cómo empieza a temblar sin control. Ahí empezamos a ver cómo empieza a temblar sin control y va a llegar un momento en el que se va a quedar paralizado. Ahí pueden ver eso se llama una convulsión y es característico de una enfermedad que se llama epilepsia. Aquí el ratón pierde el conocimiento y va a quedar paralizado. ¿Sí? Entonces, el experimento parece ser muy cruel. De hecho, fue la única vez que dejamos que un ratón llegara hasta este punto. La primera vez que lo hacíamos y la primera vez que encontramos este tipo de epilepsias. Y la razón es que hay una sobrecarga eléctrica y literalmente el cerebro se le está fundiendo. Los ratones que pasan por este tipo de eventos ya no sobreviven. Después ya no volvimos a hacer el experimento porque era demasiado cruel y además nos conformábamos con que el ratón brincara un momento porque teníamos que comprobar que esto se repitiera. Y entonces estábamos cuando decidimos analizar si realmente este ratón era epiléptico. Y, como les decía, la epilepsia se caracteriza por un exceso de carga eléctrica. Entonces, para analizar si el ratón es epiléptico,
le introdujimos unos electrodos en el cerebro. Y entonces podemos hacer un registro que se llama electroencefalograma. Y aquí lo que estamos viendo son los cambios de potencial eléctrico registrados por este electrodo, ya sea en el cerebro del ratón o en los músculos del ratón. Si se acuerdan, empieza a temblar, empieza a convulsionar, y entonces los músculos deberían estar activos. Y eso es lo que pasa en este ratón. Cuando lo exponíamos al odorante, que se llama tanal, empieza a disparar sus neuronas. Tenemos toda esta señal de cambios de potencialización drásticos, comparados con un ratón normal que no convulsiona, y podemos ver cómo también se activan los músculos y tienen estas descargas. Por eso les digo que es un exceso por ahí. Para nosotros, los biólogos, esta señal es suficiente para decir que el ratón es epiléptico, ¿sí? Para ustedes los físicos probablemente podrían obtener mucha más información de la que nosotros podemos procesar, porque aquí seguro hay componentes principales y las transformadas de Fourier nos podrían decir cuáles son las áreas de las neuronas que están afectadas. Pero a nosotros lo que nos interesa es el comportamiento, y lo que nos interesa es diagnosticar qué es lo que está pasando. Entonces el ratón era epiléptico. Aquí vemos otra respuesta muscular, otro odorante, en donde el animal se queda muy tenso pero no empieza a brincar. Y pueden ver cómo se diferencia este tipo de respuesta muscular de tensión pura con esta otra respuesta donde tenemos la descarga epiléptica. En este caso no tenemos descarga epiléptica. Y entonces esto nos estaba haciendo sospechar que nuestro ratón era epiléptico. Y hasta ahí la historia casaba perfectamente. Habíamos inducido una actividad general en todo el cerebro, todas las neuronas estaban disparando al mismo tiempo y teníamos una sobrecarga eléctrica, y eso hacía que el ratón se desconectara, el cerebro del ratón se desconectara. Y ahí es donde entra un poco la suerte del investigador. A veces uno encuentra cosas que no estaba buscando. Entonces le dije a un estudiante, vamos a ver si este ratón solamente es epiléptico cuando lo exponemos al odorante, cuando lo exponemos a la molécula con olor. Porque otra opción fuera que este ratón fuera epiléptico toda su vida. Entonces, lo primero que hicimos fue analizar el comportamiento de los ratones sin odorante y encontramos lo siguiente. ¿Ok? Este es el ratón y este es un hermano de él. Y entonces los dos están explorando la jaula, lo mismo que pasaba al principio de nuestro video anterior, pero va a llegar un momento en el que uno de los ratones, que está de este lado, va a saludar al otro. Y ese saludo es muy importante porque le está diciendo que tú eres el dominante. Y después de ese saludo, el ratón se desconecta y se apaga. ¿Ok? Y se queda ahí parado. Lo interesante de esta conducta, mientras que el otro sigue explorando, es una jaula nueva, lo que esperábamos, el ratón se queda parado en una sola posición, está desconectado, y de repente es como un juguete de cuerda, y le volvemos a un juguete de pilas, le volvemos a conectar la pila y sigue explorando como si nada hubiera pasado. ¿Okay? Esto nos hacía sospechar otra vez que estábamos enfrente de un caso de epilepsia, y en epilepsia tenemos las convulsiones que habíamos visto con anterioridad, o unos procesos que se llaman crisis de ausencia, donde las personas pierden la conciencia y se quedan como pasmados. La diferencia de las crisis de ausencia y lo que estábamos viendo con este ratón es que en una crisis de ausencia se pierde control de lo que uno estaba haciendo. La persona no recuerda qué estaba haciendo, son blackouts completos. Y en el caso de los ratones no recuperan la conducta que estaban teniendo, no siguen explorando, sino que están como descontrolados y no saben exactamente dónde están. Cuando repetimos este experimento mientras un ratón estaba comiendo, el ratón se quedaba paralizado, dejaba de comer, pero después, como si lo volvieran a conectar la pila, empezaba otra vez a masticar la comida. Entonces era claro que no era una crisis de ausencia. Y por eso sugerimos que lo que estábamos viendo era otra conducta, que se llama cataplegia, que es un tipo de parálisis. Pero lo interesante de la cataplegia es que está relacionada más que a problemas de descargas, es al problema de un circuito en particular que gobierna el estado de vigilia, de estar despiertos, al estado de sueño. Y entonces ahí es donde, gracias a haber estudiado cosas de neurociencias, decidí que a lo mejor el problema era un problema de sueño. Y entonces nos metimos en esta área. Y una de las razones por las que nos metimos es porque todos dormimos, todos necesitamos dormir. Todos los animales duermen. No sabemos todavía bien a ciencia cierta por qué dormimos, pero sabemos que es necesario dormir para aprender. Lo peor que puede hacer uno es desvelarse toda la noche antes de un examen, porque no va a aprender para nada y no va a servir para nada la desvelada.
Y si las personas no duermen durante periodos prolongados, unas semanas, se empiezan a sentir muy mal, empiezan a tener alucinaciones y se empiezan a sentir cada vez más cansados, hasta que se empiezan a quedar dormidos, como en las cátedras del profesor Leiva. Todo el mundo le ha pasado, todo el mundo le ha pasado. Y los bebés, como los ratones, duermen casi 16 horas al día. Y resulta que la actividad del cerebro durante los periodos de sueño y vigilia va ciclando, somos como un reloj. Y entonces, por lo general, durante el día estamos despiertos, estamos en vigilia, y luego, ya hacia la tarde, nos empezamos a sentir cansados, y en algún momento, si estamos viendo la tele o estamos en la clase del profesor Leiva, pasamos de vigilia a sueño y nos dormimos. Nadie sabe el momento exacto cuando se queda dormido, nadie está consciente de ese momento. Lo único que sabe uno es que se quedó dormido porque llegó el profesor Leiva y le pegó en el pupito. Hasta ahí sabemos. ¿Ok? Y el sueño, una vez que estamos dormidos, tiene dos fases. Una fase que se llama fase no REM, o sueño de ondas lentas, y una fase de sueño de movimiento de ojos rápidos, o sueño REM. Y esta fase es la más importante para los humanos. Si estamos en esta fase, sentimos que descansamos. Si estamos en esta fase, o si pasamos por esta fase, podemos fijar la memoria y podemos aprender nuevas cosas. Si nosotros no pasamos esta fase, si estamos vigilando a una persona y cada vez que se está durmiendo vemos que está a punto de entrar a esta fase y lo despertamos, la persona puede jurar que no durmió toda la noche. ¿Ok? Y lo importante de este ciclo es que nosotros podemos estar despiertos y luego de repente cabecear y dormir. De repente podemos pasar a sueño REM y de cualquiera de las dos fases, de REM o no REM, podemos regresar a estar despiertos. Lo único que normalmente no ocurre, o en situaciones usuales no ocurre, es estar despiertos y caer inmediatamente en sueño REM. Y otra de las cosas que sucede en sueño REM es que aquí se dan las ensoñaciones, aquí es cuando soñamos, es cuando nos imaginamos cosas. Entonces nunca hay una transición directa de vigilia a REM, y una de las ventajas que no existe esto es que durante el sueño REM perdemos el control de nuestros músculos, no nos podemos mover, se llama el control motor. Y es una gran ventaja, porque si no perdiéramos el control motor durante el sueño REM, todos nosotros nos pararíamos a actuar nuestras ensoñaciones. Entonces estaríamos besando la almohada, o nos estaríamos comiendo los calcetines, o todas estas cosas. Y entonces el cerebro literalmente nos paraliza durante el sueño. ¿Okay? Y esa parálisis es una parálisis parecida a lo que estaba pasando con nuestros botones, la parálisis catapléjica. ¿Okay? Uno deja de controlar sus músculos, deja de moverse. Y luego cuando regresa a vigilia o cuando regresa a sueño no REM, entonces uno ya puede voltearse en la cama o puede despertarse en medio de una pesadilla. ¿Okay? Y estas distintas etapas del sueño REM tienen también una señal eléctrica específica. Y este es otra vez un registro de voltaje. Y este es el voltaje del cerebro, el electroencefalograma. Y este es el voltaje del músculo, el electromiograma. En vigilia, como estamos atentos y nos estamos moviendo, pues nuestros músculos están muy activos y tienen una señal alta. ¿Okay? La señal del cerebro tiene ondas de baja amplitud, el voltaje es muy pequeño, pero de muy alta frecuencia. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con alta frecuencia. Cuando nos quedamos dormidos en la primera fase del sueño no REM, aumenta la amplitud, pero disminuye la frecuencia drásticamente, y los músculos empiezan a perder tono muscular, y es por eso que empezamos a cabecear y se nos cae la cabeza, o soñamos que nos caemos, es precisamente por ese pérdida de tono muscular. Y luego cuando por fin pasamos a sueño REM, que también se llama sueño paradójico, la actividad del cerebro es muy parecida a la de vigilia, con ondas de baja amplitud pero de alta frecuencia, pero, como les decía, perdemos el tono muscular porque caemos en parálisis. Si hacemos una serie de análisis de todas estas señales eléctricas, que ahí es donde les digo, nosotros nos aprovechamos de los físicos nos crearon el software para analizar todas estas señales y sacar los componentes principales por transformadas de Fourier, y esas componentes principales nos dan un registro como el que vemos acá abajo. Entonces vemos como un sujeto normal transita de estar despierto a quedar dormido súbitamente, y luego después de un periodo de estar en sueño no REM pasamos al sueño de ensoñaciones, y luego regresamos durante toda la noche a periodos de no REM interrumpidos por sueño REM, etc., hasta que por fin llega la madrugada y volvemos a estar despiertos. La mayor parte de las personas entre 5 y 12 años duermen de esta manera. Una vez que llega la pubertad nos olvidamos de dormir de esta manera, ¿sí? Porque
que nos empezamos a imaginar más cosas y empezamos a tener pesadillas a la mitad, o nos empiezan a angustiar los exámenes, o nos empiezan a angustiar los novios, o nos empiezan a angustiar los novios y las novias, y entonces ya dejamos de tener este sueño tan placentero. ¿Okay? Solamente los bebés y los niños chiquitos duermen así. Y la mayor parte de los adultos mayores es todavía peor, porque el periodo de descanso se va reduciendo con la edad. Y es una de las cosas que nos interesa a nosotros, porque la conducta va variando. Entonces, volviendo a los ratones, resulta que hay una enfermedad que se llama narcolepsia, que se caracteriza porque los individuos pasan de estar despiertos a dormirse súbitamente. Y esto puede ocurrir en cualquier momento del día. Pueden estar manejando, se quedan dormidos y se matan, se estrellan y se matan. O pueden estar contando un chiste y a la mitad de la risa también caen dormidos y pierden el control muscular y caen al suelo. Y eso es un estado muy peligroso, y esta enfermedad se caracteriza por estos eventos en los que perdemos el tono muscular, que se llama cataplegia, que es justo lo que creíamos que estaba pasando en nuestros ratones. Y lo más importante es que en el electroencefalograma o en el registro de sueño podemos ver estas transiciones de vigilia a sueño REM. Eso es lo más importante en la narcolepsia. Entonces lo primero que hicimos fue ver si nuestros ratones tenían estas transiciones de vigilia a sueño REM. Y otra vez tenemos las señales eléctricas y podemos ver una transición normal de sueño REM, no REM a REM. Podemos ver las ondas lentas de gran amplitud, cómo transitan a ondas rápidas de baja amplitud y cómo se pierde el tono muscular. El sueño REM se caracteriza, y aquí sí es un análisis de poder y espectro de frecuencias, por ondas que coinciden en una sola frecuencia, que es alrededor de 7.5 Hz. ¿Sí? Pueden ver este pico. Ese pico que es característico en los ratones. En los humanos el pico se corre un poco, a cerca de 9 Hz, pero siempre está presente. A diferencia de vigilia, donde las ondas de alta frecuencia no tienen un componente principal, sino que es una distribución multimodal. Eso sí ya es más fácil de entender para ustedes. Cuando les explico esto, los estudiantes de biología no entienden ni jota, ¿no? Nada más pueden entender que aquí hay un pico y les digo que es lo más parecido a un triángulo y es más que eso. Pero ustedes sí pueden decirme que aquí hay un componente principal claramente alrededor de 7.5 Hz, y eso es característico del sueño REM. Y entonces aquí estábamos con un ratón que estaba en vigilia, pierde el tono muscular y claramente cambia el espectro de frecuencias a tener el pico característico del sueño REM, que era lo que decíamos que no podía existir bajo condiciones normales. Entonces este ratón está enfermo y su enfermedad es narcolepsia. Y resulta, y entonces si hacemos el análisis de hemograma, los picos estos que resumen el comportamiento, podemos ver todos estos picos directamente desde vigilia hasta REM, que ocurren varias veces a lo largo del día en un solo animal. Mientras que un animal normal, un animal sano, no presenta nunca ninguna de estas transiciones. Este es nada más un resumen ilustrativo de cuántos eventos de transición directa a REM existen, y podemos ver que no están presentes en los animales normales. Y entonces ahí es donde entra la biología. Resulta que todos los enfermos de narcolepsia humanos tienen un mismo defecto. Les hace falta una proteína, y esa proteína se llama orexina. Y esa orexina es una proteína que comunica una neurona con otra, es un neurotransmisor. Y ahí es donde utilizamos otra vez a la física. Entonces, lo que vamos a ver aquí son neuronas teñidas para poder detectar si producen orexina o no, y están en verde. Y están en verde porque acoplamos un anticuerpo a una molécula que fluoresce. Y si ustedes recuerdan fluorescencia, uno tiene una longitud de onda de excitación, y luego tiene shift Stokes, y tenemos una longitud de onda de emisión. Entonces la longitud de onda de emisión de este fluorocromo es verde. ¿Okay? Entonces todos estos puntitos verdes que ven acá son neuronas que producen orexina. Este es un corte del cerebro del ratón, este es el hermano sano, y este es uno de nuestros ratones enfermos que tienen narcolepsia. Y pueden ver claramente que la cantidad de puntitos verdes es mucho menor aquí que acá. Si nos acercamos a este recuadro, podemos ver la cantidad de neuronas que producen orexina en un ratón silvestre, el ratón normal, y que hay muchas menos en el ratón enfermo. Y sabemos que no se murieron las neuronas porque aquí, en azul, con otro fluorocromo que tiene otra longitud de onda de emisión,
podemos ver cada puntico azul es una neurona. Y podemos ver cómo no faltan neuronas, la cantidad de punticos azules es la misma. Y lo único que falta son las neuronas verdes, las que producen orexina. Lo que le estaba pasando a nuestro ratón es que no puede producir orexina. Y lo que creemos es que no puede producir orexina porque le hace falta una proteína, un factor de transcripción. Y aquí es un resumen ya numérico. A nosotros sí nos gusta contar y nos gusta hacer estadística. Ya sabemos que la estadística miente mucho. Ojalá algún día podamos hacer estadística bayesiana, pero ahorita estamos muy lejos. Pero lo importante es que en promedio los ratones normales tienen cerca de 1500 neuronas que producen orexina, mientras que nuestros ratones enfermos tienen cerca de 80% menos, 300. También la cantidad de neuronas por unidad de volumen disminuye, la densidad, son 94, 44, y el tamaño de todos el sitio que es ocupado normalmente por las neuronas que producen orexina se disminuye a un poquito menos de la mitad. Entonces, en realidad el ratón es un ratón narcoléptico porque le falta orexina. Otra opción es que le pudiera faltar orexina en el cuerpo de la neurona, pero que tuviera suficiente cantidad de orexina en los sitios donde se comunica, que sería poco probable, pero tenemos que demostrar que no había orexina en todo el cerebro. Y lo que estamos viendo aquí es otra área donde llegan las terminales de los axones, de las neuronas, que son los cables que conducen la electricidad de un sitio a otro. Y aquí estamos viendo cómo la cantidad de axones está disminuida en este recuadro con respecto a esto. Este es el animal normal y este es el animal enfermo. Y si hacemos un análisis, podemos ver una distribución de frecuencias de nuevo. Aquí tenemos la intensidad de fluorescencia contra el número de fragmentos de neurona que producen orexina, y podemos ver cómo disminuye la intensidad de frecuencia y hay muchos menos fragmentos de axones. Entonces, nuestros animales definitivamente no les funcionan los circuitos que regulan el ciclo vigilia-sueño. Y la última pregunta: en todo sistema tenemos un emisor y un receptor. Entonces, el emisor, la señal que nos dice que tenemos que estar despiertos, es la orexina, y el receptor es otra proteína. Y entonces en este experimento lo que hicimos fue comprobar que los receptores para orexina estaban funcionando. Y para eso le inyectamos directamente en el cerebro un poco de orexina a nuestros ratones. Y aquí estamos viendo al ratón antes de recibir orexina, con sus eventos de transiciones directas a REM. Y aquí estamos viendo al ratón después de recibir orexina. Y podemos ver cómo se eliminan las transiciones directas a REM, pero además la orexina nos permite estar despiertos y atentos. Y entonces el ratón deja de pasar a REM. Y esto es importante porque hay personas a las que les interesa estar despiertos, ¿sí? Personas que manejan camiones de carga durante la noche, o los pilotos de aviación que manejan durante toda la noche en vuelos transcontinentales. Es muy importante que estén despiertos toda la noche. Si pudiéramos tener un fármaco que activara estos receptores, no solo estarían despiertos, sino que estarían atentos y no tendrían la carga esta de pesadez que tiene uno cuando no duerme bien. Cuando uno se fuerza a no dormir, sí puede uno forzarse a no dormir, pero se siente uno muy mal. Si uno pudiera hacer esto, el ratón está súper activo, y esto sería muy importante para este tipo de personas. Por el contrario, si nosotros pudiéramos suprimir la cantidad de orexina que hay durante la noche, si tuviéramos problemas de insomnio, podríamos dormir mucho mejor, y además podríamos entrar en este sueño REM, que es el sueño realmente reparador. Esto ya más es un resumen. Después de la orexina se eliminan todos los eventos de sueño de transiciones directas a REM, y además el ratón, de pasar la mayor parte del tiempo dormido, ahora pasa la mayor parte del tiempo despierto. ¿Okay? Esto sería muy bueno para los estudiantes de física en todos los cursos estos de matemáticas complejas y álgebra vectorial. ¿Alguna pregunta? Tenemos tiempo para muchas. Gracias, profesor Román, por esta muy interesante conferencia. Sí, tenemos tiempo para preguntas, entonces, ¿quién quiere hacer preguntas? En los diagramas que tú muestras, yo sé que en los diagramas para los seres humanos se pueden analizar si tienen apneas. ¿En los ratones también tienen apneas? Sí, la diferencia es que los ratones no presentan apneas porque el ratón que deja de respirar se muere. Nosotros tenemos apneas, la razón por la que tenemos apneas
es porque el tracto por donde respiramos, la tráquea, está interrumpida en la boca y eso es lo que nos permite hablar. De hecho, todos ustedes en algún momento han bebido un trago de agua y se les ha ido chueco. En lugar de irse por el esófago, que es lo que lleva al estómago, se te va la tráquea y empiezas a toser. Los ratones no pueden hacer eso. Los ratones pueden beber todo el tiempo y no hay forma de que se les haya hecho porque están completamente separados. Entonces, en la apnea del sueño de los humanos, lo que pasa es que la tapadera de la tráquea se cierra involuntariamente porque no estás derritiendo. Y eso es lo que te hace hablar. Los ratones no tienen esta tapadera, sino es un conducto continuo. No hay separación de luz. La narcolepsia se puede relacionar con la masificación o un aumento en la producción de melatonina, lo que le puede generar el sueño a los ratones. No, la melatonina es importante para el sueño, pero en este caso está más relacionada a este otro neurotransmisor. La melatonina es otro tipo de neurotransmisor. Y en humanos prácticamente no tiene efectos porque los humanos no tenemos receptores para melatonina. ¿Qué haces cuando estás durmiendo y no entra en el sueño REM? ¿Qué es lo que haces, perdón? Sí, o sea, ¿qué factores hacen para que uno no entre en el sueño REM cuando está durmiendo? Una de las primeras cosas que tiene que pasar es que no hay orexina. O sea, para poder caer en el sueño REM tiene que haber falta de orexina. La otra cosa, esta falta de orexina lleva a que falte otro neurotransmisor que se llama histamina. Entonces, la histamina promueve la vigilia. Al no haber histamina, empieza a darte sueño y la falta de orexina te lleva directamente al sueño REM. Lo que no sabemos es exactamente en qué momento va a haber esa transición hacia sueño REM. Y eso es lo que dificulta mucho el tratamiento de personas con insomnio, porque ninguno de los fármacos que tenemos ahorita promueve sueño REM, solamente sueño no REM. ¿Es posible que un ser humano viva sin dormir? Es posible que no te mueres, pero empiezas a alucinar y no eres funcional. Llega un momento en el que no puedes hacer las tareas que normalmente puedes hacer. Y después de no dormir varias noches, te vas a empezar a sentir más cansado y vas a dormir de tajo 24 horas seguidas. Buenas tardes. Tú decías que inyectaban orexina en el cerebro de los ratones para inducir el sueño. ¿Es posible crear este neurotransmisor artificialmente o cómo lo obtuvieron? Este neurotransmisor se crea artificialmente. El que utilizamos es una síntesis química y los procesos de síntesis química es un neurotransmisor muy pequeño, son 25 aminoácidos. Entonces el proceso en realidad para los químicos es bastante simple. La ventaja es que hay un montón de compañías que lo hacen por uno. Entonces, uno no tiene que aprender a hacer esas cosas, pero sí, lo bueno es que se puede hacer. Lo que sí es que este tipo de neurotransmisores no se pueden inyectar a la sangre, porque hay una barrera entre la sangre y el cerebro que se llama la barrera hematoencefálica, que impide que las proteínas crucen. Por eso tienes que hacer una cánula, un insert, un hoyito en el cráneo y luego meter una agujita directamente al cerebro e inyectarlo ahí directamente. En realidad es un tratamiento que no se puede utilizar para humanos, porque ninguno de nosotros se dejaría hacer un hoyo en el cráneo, nada más para poder dormir bien. Prefieres dormir mal a tener un hoyo en el cráneo. Buenas tardes. Yo quería preguntar acerca de qué instrumentos se utilizaron para obtener todas estas imágenes diagnósticas que usted nos mostró. Para los registros necesita uno un amplificador, y el amplificador es el circuito básico de toda amplificación, capacitores y estas cosas. Una interfase de análogo a digital para poder convertir las señales eléctricas a señales digitales que la computadora ya puede procesar. Una computadora con un CPU que en realidad no es de muy alta capacidad, para poder procesar en tiempo real cada una de estas señales y hacer las transformadas de Fourier para los componentes principales que veíamos ahí. Y para los otros imágenes necesitamos un microscopio y ahí sí necesitamos diodos láser diodos de emisión de láser de las distintas líneas de excitación y un sistema de computadora que nos permita mover un hoyito, el iris de enfoque hacia áreas muy pequeñas para poder tener una imagen que se llama confocal, y los fotones que se difractan fuera de esta imagen no caen
en fotodetector, y eso nos permite tener una resolución espacial más fina que con un microscopio normal, se llama un microscopio confocal. Pero sí estamos hablando de millones de pesos. Y ahí es donde los físicos ganan mucho dinero. Cuando generan estas máquinas, los que se dedican a generar máquinas son los que realmente... Los físicos que se convierten en ingenieros son los que terminan ganando millones de pesos. Buenas tardes. ¿Dónde? Tengo dos preguntas. La primera es referente cuando nosotros caemos en el sueño REM. El REM es muy corto, o sea, es breve, o sea, son muchos periodos, pero son muy cortos. Y yo he leído y he escuchado también que cuando uno está en el REM, digamos que el cerebro puede asumir que la persona está muriendo. Entonces puede enviar una señal eléctrica, o sea, una señal neuronal, una sinapsis, y entonces eso puede generar que la persona del REM pase automáticamente a vigilia. Me gustaría que me explicaras de pronto ese proceso, no sé si es a nivel de mamíferos o solo a nivel humano. No, todos los mamíferos tienen el mismo sistema, pero más que detectar que estás muerto, lo que detecta el cerebro en algunos casos es la pérdida de tono muscular. ¿Se acuerdan que de repente el electromiograma se iba prácticamente a cero? Entonces en ese momento, si la cabeza está en una posición donde la gravedad le puede ganar y tú sientes que la cabeza se mueve, tienes un sistema en los oídos que es el equilibrio. Entonces esa sensación de caerte nos da los sueños estos que estamos pensando que nos estamos cayendo, que todos hemos sufrido. Y entonces no es tanto que sientas que te estás muriendo, simplemente es una alerta, porque la mayor parte de nosotros cuando se mueve así la cabeza rápidamente es o porque nos estamos cayendo o porque acabamos de chocar. Y eso nos lleva rápidamente a vigilia porque tienes que estar alerta para lo que está pasando. Y por eso mucha gente se despierta en ese momento. Pero no es tanto esa sensación de muerte, sino es un reflejo de supervivencia para evitar lastimarte al caer. Bueno, y mi segunda pregunta va referida, sé que lo tuyo es los mamíferos, pero a mí me importa mucho la botánica. Cuando nos vamos a nivel de plantas, podemos decir que también tienen un no REM y un REM, porque las plantas también duermen. Y me gustaría que explicaras por qué ellas no tienen un cerebro. Entonces, no sé ahí cómo ellas se organizan para caer en ese REM, en ese no REM y estar en vigilia. Las plantas sí tienen ciclos, pero son ciclos de actividad. Lo podemos ver sobre todo en la floración, cómo se abren y se cierran las flores, o cómo el girasol sigue a los rayos solares. Entonces, pero para tener un sueño como tal, uno tiene que tener un cerebro. Entonces, en realidad, las plantas no duermen. Lo que cambia son sus patrones, se llaman ciclos circadianos. Y lo que cambia ahí son una serie de hormonas, que en algunos casos se llaman auxinas, que en algún momento suben y bajan. Y entonces eso es lo que uno puede detectar, y entonces a eso es a lo que la gente llama el sueño de las plantas, a estos cambios en niveles hormonales. Pero el sueño como tal es una función cerebral, solo existe en animales. Uno tiene que tener neuronas y un cerebro organizado para tener sueño como tal. Quería preguntar acerca de la gráfica de la parte B, que es donde ya se ha suministrado la orexina, ¿verdad? Entonces, pues me da la impresión de que, digamos, los ciclos de sueño llegan a reducirse incluso mucho más de lo que sería normal, que como usted explicó sería también un daño. Y además veo que la frecuencia del tono muscular sigue también muy baja, ¿no? Aquí no hay registro de tono muscular, son la superposición de las dos señales, que se llama el programa. Pero sí tienes razón, desaparece el sueño REM. El animal no duerme. En presencia de orexina el animal no duerme y sí puede ser muy peligroso. Pero el punto importante es que en este estado, que fueron 12 horas, el animal no durmió para nada y estuvo atento prácticamente todo el tiempo. Ok, pero ¿eso sería algo que se podría controlar por la dosis? ¿O es una variable sobre la que no hay control aún? No, uno puede controlar por la dosis. Ahí el problema es que la cantidad, los volúmenes que podemos inyectar son muy pequeños y no ajustamos correctamente la dosis. Lo que queríamos era demostrar que el animal era sensible a la orexina y que se podía permanecer despierto y que el sistema de respuesta a la orexina no estaba dañado. Ese era el experimento. Entonces lo llevas al extremo y el extremo es mantener al animal despierto todo el tiempo. Sí puedes calcular la dosis, no hicimos el experimento, pero sí, si hubiéramos controlado la dosis, hubiera habido un momento en el cual el animal pudiera haber estado directamente en un periodo normal parecido al de un animal sano. Bueno, pues creo que alguien tiene alguna última pregunta, profesor.
Sí, Román, podrías poner uno de los diagramas que saltaste donde están las moléculas, no, el anterior, la balanza, ese, y contar que ahí también hay un montón de física, que la estructura de esas moléculas al final y su interacción terminan definiendo la función biológica, etc. Sí, yo creo que va a ser más importante la otra. Casi todas las interacciones en biología se dan a través de una proteína y otra, o una proteína y el DNA en este caso. ¿Sí? Y esas interacciones son atracciones electrostáticas, son fuerzas de Van der Waals, son puentes de hidrógeno, son puentes salinos. Los químicos les dan muchos nombres a todas estas cosas, pero a fin de cuentas son atracciones electrostáticas. Tiene que haber un dipolo y los polos opuestos se van a estar atrayendo. Por ejemplo, en este cristal claramente se ve que hay dos aminoácidos cargados positivamente, que son lisina y arginina. Y si alguno de ustedes llevó en preparatoria un curso de biología básica, sabrá que el ácido nucleico, que es la molécula azul, tiene fosfatos que están cargados negativamente. Justo esta interacción entre las cargas es lo que permite que sea afín la proteína al DNA y se pueda ligar a un sitio específico. Y ese sitio específico va a estar dado por estas otras estructuras que se llaman las bases nucleicas. Y ahí necesitamos otra interacción, otra vez electrostática, que sea específica entre un aminoácido que está más dentro de la proteína con una base en particular, que se llaman puentes de hidrógeno en biología y en química. Pero a fin de cuentas son interacciones electrostáticas de mayor o menor nivel, pero es a fin de cuentas fuerzas de Van der Waals, interacciones electrostáticas. Lo que hacen realmente los físicos, los biólogos estructurales, que la mayor parte de ellos son físicos, es calcular estas fuerzas de unión, y esas fuerzas de unión nos van a decir qué tan afín es algo. Y cuando diseñamos fármacos, por ejemplo para lo de la orexina y la dosis, una de las cosas que nos interesa es que se pueda unir donde se tiene que unir, que tenga la afinidad correcta y la sensibilidad correcta. Y eso sí es algo que solamente resuelven los físicos. Bueno, pues yo creo que nos queda agradecerles a nuestros conferencistas, al profesor Román, al profesor Edwin Miguel Herrera. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber asistido. Los esperamos en 8 días. Gracias a Daniel, de Rita, que como siempre nos acompaña, nos hace el cubrimiento para la transmisión en vivo y para la grabación. Y los esperamos en 8 días con la conferencia del profesor Giovanni Cardona, que nos va a hablar sobre el primer quasar que fue descubierto. Entonces están todos con los invitados. Hasta luego, gracias.